139 artículos fueron eliminados del texto original, en tanto 17 han sufrido modificaciones en un fin de semana cuyas negociaciones han sido verdaderamente frenéticas. Ya desde las 7 de la tarde los gobernadores están participando de este cónclave que de manera sorpresiva apareció el ministro del Interior, Guillermo Francos, para ser parte de esta discusión en las horas previas a un debate que, bueno, se espera que sea bastante extenso, más de 30 horas. Una reunión que se está llevando a cabo en Buenos Aires, en el Consejo Federal de Inversiones, un lugar donde habitualmente se reúnen los gobernadores. Vamos a tomar contacto con Federico Zapata, que es analista político, a quien ya mismo saludamos, y le preguntamos qué análisis se hace de esto que está ocurriendo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo primero y más importante diría que es un proceso de construcción de una ley sin liderazgo político, y eso creo que es el problema principal que estamos teniendo desde enero esta parte. Muchas dificultades en la interlocución, en el liderazgo, en la capacidad de construir acuerdos, en una ley además que se mandó que era, digamos, técnicamente estrafalaria, con cuestiones muy importantes, muy necesarias, muy urgentes, con otras cuestiones que no lo eran. Y bueno, y eso es un poco lo que estamos viendo, es el resultado de ese proceso, ¿no? Con muchas dificultades de conducción y con muchas dificultades de identificar los temas que son importantes y urgentes para el país, y estamos un poco trabados en esa situación. Federico, ¿qué muestra esto? Falta de autoridad de un gobierno que al principio se había mostrado intransigente, que había dicho no vamos a permitir más modificaciones, y la verdad terminaron siendo tantas que hasta se sacó el capítulo fiscal de esta ley ómnibus, o un gobierno abierto al diálogo, al consenso, porque justamente recién vos mencionabas esta oposición que de un momento a otro pareciera que no hay un líder. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el ganador y el perdedor en esta discusión? A ver, yo creo que el gobierno claramente pierde en esta discusión porque el capítulo fundamental es el capítulo fiscal. El gobierno, para poder estabilizar la macroeconomía, necesitaba ordenar el frente fiscal, y que esto ya quedó afuera. En parte, por supuesto que el tango se baila de dos, pero claramente es el sistema político, y ahora el gobierno en el sistema político se comporta como un jardín de infantes. Entonces, bueno, me parece que pero el que tiene la responsabilidad de conducir es el dispositivo político de la presidencia. Me parece que esto pone en crisis ese dispositivo político, que tendrá que revisarse, sobre todo para lo que viene para adelante, en una situación obviamente donde el capital político se empieza a evaporar por la misma dinámica aceleracionista en la que el Ejecutivo planteó los términos de la discusión. ¿Qué papel juega el gobernador Yarlora en todo esto, que se opone a retenciones, a jubilaciones como los otros gobernadores, pero que también levanta la voz en el capítulo cultural y da la impresión de que también tiene reticencias en otros puntos, pero sin embargo dice la ley ómnibus tiene que salir rápido esta misma semana? Bueno, a ver, lo que estamos viendo de alguna manera es el colapso del sistema político nacional. Entonces ese colapso le da un protagonismo mucho más relevante a los gobernadores. Usted se recuerde que cuando asumió Néstor Kirchner tiró la llave de los gobernadores al mar, nunca más escuchamos hablar del CFI. Bueno, hoy el CFI vuelve a ser un organismo que, digamos, de muchísima relevancia. El dato de hoy fundamental es la presencia ahí del gobernador de Catamarca, del vicegobernador de Catamarca y del vicegobernador de Tucumán, pero que claramente empieza a implicar un desmembramiento de Unión por la Patria. Yo le diría ahí que los dos gobernadores más activos en esta discusión nacional han sido el gobernador de Córdoba y el gobernador de Chubut, Torres. Esos son los dos gobernadores que han tenido mayor nivel de activismo, mayor nivel de defensa de los patrones productivos regionales, y también una mirada bastante integral de la discusión de la ley de nivel nacional. Así que evidentemente es la dinámica nacional lo ha puesto en un lugar de mucho protagonismo. Bueno, el comentario entre pasillos, tras bambalinas, como se suele decir, tiene que ver que esta oposición dialoguista, principalmente el sector que pertenece a Juntos por el Cambio, de repente comienza a pedirle una participación más activa a Mauricio Macri. ¿Qué pasa con la figura, en este caso, de Juntos por el Cambio? ¿Qué pasa con el rol de Mauricio Macri, que está desdibujado? Se lo vio muy activo en los primeros días de gobierno de Milei y ahora de repente poco se habla. Yo creo que el PRO es el espacio político entre Juntos por el Cambio más incómodo con lo de Milei. Porque por un lado
Milei, digamos, coartó la posibilidad de incubar su gobierno en esa fuerza política, que era una hipótesis posible, dado cómo se habían comportado otros outsiders en el mundo, y eso lo dejó obviamente, sobre todo al PRO dentro del Futuro del Cambio, muy incómodo, porque no tiene los beneficios de ser parte del gobierno, no puede colonizar el dispositivo político, pero tiene los costos de los problemas del gobierno. Entonces ahí tenemos claramente un problema. Ahora, esta crisis que estamos viviendo de liderazgo, para poder salir, es decir, si el gobierno intenta encontrar velocidad crucero, va a implicar construir ahora sí una coalición de gobierno en donde un presidente que tiene minoría parlamentaria reconstruye una amplia coalición. La pregunta es si esa coalición la va a protagonizar el PRO, la va a protagonizar los restos del masismo, o la va a protagonizar una especie de armado autogestionado con la crisis del sistema político, por ejemplo, a través del liderazgo de Pichetto. Esa es la gran pregunta, o si Milei, digamos, va a seguir insistiendo en funcionar como una especie de liderazgo unilateral, sin sistema político, con los riesgos que sabemos que eso comporta, por lo menos en la experiencia que hemos tenido en América Latina. Federico, y frente a este panorama, ¿se vislumbra un acuerdo próximo o, a pesar de que se quitó el paquete fiscal, la ley ómnibus va a continuar trabada? No, yo creo que la impresión que tenemos es que esta ley, de que evidentemente esta semana podríamos tener, hablo en condicional, una ley. Lo que pasa es que lo que tenemos que terminar de entender cuando se vote la ley es qué le quedó. Digamos, el presidente de alguna manera había montado, como les decía, una catarata de normativas en donde había un nucleamiento que era la caja de herramientas para poder intentar ordenar la macroeconomía en el corto plazo. Está bien, Federico, pero discúlpame, antes eran retenciones y jubilaciones los principales puntos. Y hoy, ¿cuáles pueden ser esos puntos que traben? Las facultades. Las facultades, porque digamos, las facultades es entender si los gobernadores le dan a Milei un cuchillo para que él lo tenga abajo del poncho, como dicen los paisanos, o si le dan una especie de tenedor de plástico. ¿Y cuántos filos le dejan al cuchillo? Claro, exacto. Esa es la discusión de fondo. Digamos, si le van a dejar un tenedor de plástico, yo creo que Milei está en un problema serio. Por eso digo, ahora el tango se baila de dos. Milei lo está bailando mal en esta primera etapa. Los gobernadores tienen que actuar con responsabilidad para, en el marco de defender los intereses federales, dejarle herramientas al gobierno para poder gobernar o intentar gobernar esta situación tan compleja que tiene la macroeconomía argentina. Eso es lo que vamos a tratar de entender esta semana. Bien, sí, sin dudas, así también el rol que, como bien preguntábamos recién, va a jugar, ¿qué rol va a jugar Martín Zarzuela, que de repente comienza a consolidarse como uno de los gobernadores líderes del interior, como en su momento lo supo hacer Schiaretti cuando se funda el cordobacismo? Pero bueno, todavía para el miércoles falta bastante y vamos a ver el minuto a minuto qué pasa. Así que, Federico Zapata, muchísimas gracias por tu análisis. No, por favor, un gusto como siempre. Un abrazo grande.